El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados, por favor. ¿Cómo se construye una ciudad? ¿Cómo se construye un pueblo? Y bueno, pues si vemos un poquito de historia o de mitos, cómo se fundó la ciudad de Roma, el Imperio Romano. Se refiere que fueron dos gemelos alimentados por una loba, Rómulo y Remo, y en esas 7 colinas se empezó a construir después lo que sería el gran imperio. ¿Cómo se construyó o se hizo la civilización azteca? Pues la leyenda cuenta que llegaron del pueblo de Anáhuac, esa tribu, y en el lago de Texcoco vieron una señal. La señal fue una serpiente una águila devorando una serpiente, y ahí se construyó el gran imperio de los aztecas, que va a dar después pues toda la historia que ya conocemos. Esto es interesante porque de alguna manera es lo que también se tiene que construir en el corazón de cada uno de nosotros. Es primero ser conquistado, para que después se construya alrededor de ese corazón. O sea, aquí no me estoy refiriendo al corazón como ese lugar de sentimiento. Me estoy refiriendo a aquel corazón donde radica la voluntad. Cuando nuestra voluntad está construida, está protegida, pues van a venir todas estas realidades que constantemente estamos enfrentando, como son los sentimientos, como son los estados de ánimo, como son el odio, el rencor, o las situaciones que vemos en los demás y que luego justificamos. Nuestro actuar es que esta persona, es que este hijo, es que este esposo, es que esta suegra, es que este sacerdote. ¿Por qué? Porque no está construida en una ciudad fortificada. La ciudad fortificada de nuestra voluntad tiene que ser construida en la divina voluntad, en el acto de amor de Dios por nosotros. Y esto no se construye, como dice el clásico refrán, Roma no se construyó en un día, fueron siglos, se tardaron años en construir lo que sería el gran imperio. Pues cuanto más nuestro corazón tiene que ser construido a lo largo de toda una vida, pero que a veces tenemos, como la historia de los 3 cochinitos y el lobo. ¿Se acuerdan que el primer cochinito hizo su casa de paja? Pues llegó el lobo y sopló. Y el segundo cochinito hizo su casa de madera, llegó el lobo y sopló. Y el famoso práctico que hizo su casa con ladrillo y cemento, pues por más que sopló y sopló, no se logró. Es la realidad a la cual nosotros tenemos que enfrentarnos. Siempre habrá esas tormentas, siempre habrá situaciones que rebasen nuestra capacidad. Y como no hemos construido sobre sólido, sobre roca, que las 2 lecturas están muy interesantes, porque fíjense en lo que nos dice el profeta Isaías: tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluarte. Si lo entendemos así, pensaríamos en las fortificaciones, en las murallas físicas, que era lo que entendía el pueblo
porque estaba en continua guerra o en continuo asedio por los asirios, los babilonios, los persas y luego los romanos, y fue un pueblo que le fue como en feria. Pero la verdadera fortificación no era del pueblo o de la ciudad, era del corazón de los hombres. Esa es la verdadera fortificación que debemos de cuidar y de construir. A veces nos preocupamos demasiado por lo que sentimos, preocupamos demasiado, es que siento feo, ay, es que siento bonito, y por ahí entra Satanás. O por la loca de la casa, no me estoy refiriendo a la suegra ni a nadie, me estoy refiriendo a la mente, esos pensamientos que llegan y que cómo arrastra la voluntad, o cómo es arrastrada la voluntad por un pensamiento. Me estás viendo feo, negro. Y ahorita saliendo lo golpeo, es que me estaba, y me viene a la mente que me está viendo feo, que le caigo gordo, ¿verdad que sí? Lo estabas pensando, y ahí empieza la loca de la casa. O recuerdo, es que el negrito a mí no me quiere porque tiene más atenciones con el parrayito y empieza el sentimiento. Entonces, ¿qué pasa con esa ciudad que tendría que ser fortificada de la voluntad? Pues entra cualquier sentimiento, entra cualquier pensamiento y te pone una arrastrada. Y luego digo, ¿pero por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Porque no construiste una ciudad fortificada. Y no me refiero a tu casa, ni siquiera me refiero a tu cuerpo, que también a través del cuerpo o de los sentidos, lo que veo, lo que oigo, lo que como o lo que siento, la cuestión de la concupiscencia de la carne, pues Satanás también entra. Pues ¿cuántos de nosotros tenemos esos vicios? En el programa hablaba de este problema tan serio que existe de la esclavitud digital. Hasta pasé un video de una persona, un científico, que hizo un libro precisamente. Dice, me conecto, luego existo. Así es el libro, muy interesante. Y hablaba de los hikikomori, ¿cómo es? Hikikomori o algo así. Son los esclavos digitales. O sea, son aquellas personas entre 15 y 30 años, que también hay más ruquitos como yo comprenderé, que viven completamente aislados del mundo, viven completamente en una realidad virtual que no saben relacionar. Préstame espero no haberlo borrado, mi celular. Y les leía también una reflexión de un joven que iba con su papá a acompañarlo a hacer un depósito, un retiro del banco. Llevaban 1 hora ahí y el hijo ahí como reclamando, oye papá, pero pues ¿por qué no mejor lo hacemos por internet? Es mucho más factible, más fácil. Déjeme ver si no fui tan sonso que lo borré, que no lo dudo, no lo dudo que lo haya borrado. El caso es que decía, sí lo borré, ay, tan sonso. Bueno, el hijo le decía, y se sentía emocionado porque ya iba a introducir a su papá en el mundo de la cibernética y todo. Mira papá, hasta puedes comprar todo el internet en Amazon o en estas tiendas y mira, y te lo mandan a tu casa. Dice, y si lo hago así, ¿podré tener contacto con personas? Porque decía, ahorita que entré al banco me encontré a 4 amigos. Además interactúo con los cajeros que me conocen de toda mi vida. El día en que yo tuve un problema, estaba enfermo, al señor que le compro la verdura, que me conoce, vino a visitarme. Estuvo conmigo. ¿Eso me va a dar si lo compro en línea? O el día que tu mamá se cayó, el señor de enfrente que nos conoce y con el que hemos convivido, le ayudó y la trajo. Con esto podré tener, si yo empiezo a actuar todo por línea. Y pues el joven decía, mi papá volvió a tener razón. Entonces, la ciudad fortificada no es un lugar físico en cuanto a área geográfica, es tu voluntad, que tiene que estar fortificada y entregada completamente a Dios. Porque si no va a llegar cualquier ladrón, pensamiento, sentimiento o necesidad corporal, y va a arrastrar ese tesoro, ese regalo maravilloso que Dios te dio, que es tu libertad.
y la capacidad de decidir. Y seremos arrastrados por una serie de sentimientos y de pensamientos y nos justificamos, Nos justificamos porque hay personas que justifican sus sentimientos por lo que otros le hicieron. Es que a mí me hizo esto y por eso es esto. Eres un esclavo. Imagínate que mi Señor hubiera dicho, pues no lo salvo porque todos me trataron mal, me dieron la espalda y me dejaron morir solo. No. Por eso es tan emocionante encontrar la palabra de Dios que nos libera y empieza a construir en nosotros esa ciudad fortalecida. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluarte, sus mandamientos. El acto de amor de Dios por mí, el sacrificio que Él hace. Por eso venimos a misa, para reconstruir esa muralla, esa fortaleza. Puede traicionarme mi esposo, puede abandonarme mis hijos, puedo quedarme solo, puedo ser traicionado. Pero si entiendo la fortaleza que Dios ha construido a través de su sacrificio por mí, oye, ¿qué me pueden hacer? Me va a doler, claro, pues no voy a ser inmune y voy a chillar. Pero no me van a tumbar, no me van a vencer. Es la construcción de algo mucho más grande que algo físico o económico, o la casa, o el hecho de que a veces muchas personas, por no perder a la familia, le entregan a Satanás y permiten cosas que no deben de ser. Abran las puertas para que entre el pueblo, el que se mantiene fiel. O sea, la fidelidad a Dios en todo lo que hago. Yo he estado meditando, ya tengo algunas semanas o algunos días sobre este. No, el video sí, no, pero es algo que yo leí. No, el video sí lo tengo. Era una lectura que hice. Gracias, madre, gracias. ¿Qué estaba diciendo? He estado meditando un poquito en algo, ya tengo varias semanas hablando sobre esto. Y yo todavía lo estoy digiriendo, no crean que ha sido fácil, pero al primero que le predico es a mí mismo, porque este cura no dura. Hay personas que creen que están haciendo las cosas de Dios y hacen la voluntad de Dios. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que yo le celebre la misa. La voluntad de Dios es que yo confiese, es que yo vaya a ver enfermos. Y lo hago. Puede ser que lo haga porque me gusta. Y no es malo. El problema es cuando lo hago solamente porque me gusta. Porque cuando viene algo que no me gusta, pero que es voluntad de Dios, pues no la hago. Entonces no estoy sirviendo a Dios. No completamente, lo estoy haciendo porque me gusta. Y ahí es donde también Satanás destruye esta fortaleza que Dios quiere construir. Él la cimentó en su sacrificio. Él la cimentó en la entrega de su humana voluntad, porque lo primero que sacrificó nuestro Señor es su voluntad, luego su vida. Pero primero le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero no fue ese momento. Jesús, toda su vida humana fue un sacrificio de su humana voluntad. Desde el momento en que Dios le manda a hacerse hombre y se encarna, ya desde ahí está sacrificando su voluntad. Claro, en el sentido de persona, pero la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo es la misma. Pero como hombre va a experimentar todo lo que tú y yo hemos experimentado: deseo, miedo, hambre, cansancio. Él va a decir: Padre, no quiero pasar este cáliz. Pero Jesús va a enseñarnos cómo construir la voluntad, esa ciudad fortalecida, para que a pesar de que te traicionen, te dejen solo, podamos sostenernos. Y yo les decía, lo decía ayer o decía antier. ¿Cuándo lo decía? Bueno, el problema es que tengo un problema de memoria que ya no sé ni lo que digo ni cuándo lo digo, pero sé que lo dije. Le decía yo a la gente cómo Jesús, como hombre, aprendió a construir esta ciudad fortalecida. Lo aprendió de José y de María.
como hombre, como hijo, lo vio en sus padres. Vamos a ver un poquito de esto en María. ¿Qué pasó con María? María entregó completamente su voluntad al Padre. He aquí la esclava del Señor. Y María transmitía esto a Jesús. No porque ella le decía, mira cómo yo lo hago. Jesús se alimentaba de la entrega de su madre a la voluntad de Dios. Hasta en la misma pasión, María estaba ahí, a pesar del dolor de que una espada atravesaba su corazón, ella estaba haciendo la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre que hacía María fue la que ayudó a Jesús como niño a construir esa ciudad fortalecida. ¿Y qué decir de Señor San José? Una chulada, porque era un hombre. Ya ven que el hombre, la mujer es más fácil que perdone una infidelidad, pero el hombre, una mentalidad inmadura, no sabe cómo hacerlo. Y luego en una cultura como la judía y en una cultura de religión fuerte, machista, como era la judía, en donde si cachaban a alguien en adulterio, ¿a quién apedreaban? A la mujer, no al hombre. Cuando le presentaron a la mujer adúltera, ¿por qué no le presentaron al adúltero también? Para que adulterara no era una sola, tenía que estar con alguien. No, pero a la que castigaban era a la mujer. José con esa autoridad podía haber denunciado a su mujer que le había sido infiel. Pero Pedro somete su voluntad a algo más grande, la caridad y la justicia desde Dios. No la voy a denunciar, me quedo callado. Y no solamente eso, ya en sueños se le manda que tiene que aceptar ese niño y custodiarlo. Y José construye esa ciudad fortalecida en la divina voluntad. Y es cuando Jesús va a aprender como hombre y nos va a enseñar como hombre cómo se construye. ¿Y qué pasa con nuestros padres que están más perdidos? ¿Cuántas veces nosotros como adultos hemos actuado por sentimientos, por miedos, por traumas y hemos arrastrado a los hijos? No hemos construido en ellos esa ciudad fortalecida y por eso los hijos son como veleta. ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y están de moda con esto y están de moda con lo otro porque no tienen la voluntad protegida en esa ciudad fortalecida. Y dice, abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme, el que se mantiene firme para conservar la paz, porque en ti confío. O sea, confiamos, o deberíamos de confiar en Dios. Esa confianza es la que construye. Y confiar en Dios no significa Dios va a hacer lo que le pido. Dios va a hacer lo necesario para proteger mi alma, aunque pierda la vida, aunque pierda un ser querido. Dios va a hacerlo. Por eso confío en Dios. Mi confianza tiene que ser en Dios. Mi abandono, esa es la fe. La fe, yo obedezco a lo que Dios me pide, aunque me cueste todo. Aunque me cueste que mis hijos me abandonen porque me dicen que soy loco o loca, o me dicen cucaracha de iglesia, o rata de sacristía, o santurrona. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ser coherente con mi fe y confío en Dios y no en que mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis padres, mis amigos me van a querer si yo hago esto, si no hago esto. Acuérdense cómo entra el demonio para destruir esta ciudad fortalecida. Mente, sentimientos, sentidos, vicios. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo es que Jesús aguantó todo como hombre? ¿Cómo es que María? Yo nada más me pregunto, ¿qué haría una madre si ven que a su hijo le están golpeando? ¿Haría algo? ¿O no saldría como leona así herida y dice, no me metas con mis cachorros y cuidado? Me mandaron un video interesante de una mujer
que iba a ser secuestrada junto con su hija por un individuo. Pues esta señora sometió a este tipo, que era más grande que ella, y ya lo entregó en una gasolinera. Y sale el video, vean a este desgraciado. Pero cuando se trata de mi hija, yo saqué y están 3 sujetos de la gasolinera sujetando al secuestrador mientras llegaba la policía y ella tomándolo para denunciarlo. Imagínate qué no hubiera hecho mi madre por defender a su hijo. Hizo lo más grande. Dejó que se diera la voluntad de Dios, porque había fortaleza en ella. Pero cuando una madre actúa más con el sentimiento, a veces impide que Dios proteja a ese hijo. Impide que Dios pueda hacer su obra, porque pensamos y sentimos más que agradar a Dios. Nuestra fortaleza tendría que ser agradar a Dios. No agradarnos a nosotros. ¿Me están oyendo? Y ahí es donde dices, ay, mejor ya me callo, ¿verdad? Porque también a mí me está dando duro y tupido. ¿Cómo podemos ser tan ciegos y dañar tanto? Cuando creemos que estamos protegiendo. No estoy diciendo que debamos de permitir que pase todo. Estoy diciendo, tengo que buscar la voluntad de Dios en todo lo que está sucediendo. Y de tanto estarla buscando, voy a sentir después hambre y necesidad de querer hacer solamente lo que Dios me pida, no lo que yo sienta. A veces lo que sienta y a veces el proteger a mis hijos será de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no es mi prioridad lo que siento, lo que pienso, lo que me gusta, lo que necesito, sino agradar a mi Dios. Esa tendría que ser mi prioridad. Esa tendría que ser mi fortaleza. Pero Padre, ¿cómo saber? Pues tienes que aprender y tienes que dar un paso, como cuando el niño chiquito empieza a caminar, parece borrachito, ¿sí o no? El niño no va a empezar a correr nada más cuando nace. Primero hay que alimentarlo. Después el niño va a tratar de sentarse y me da risa. Es una obra de arte los niños, porque trata de pararse y se cae y trata, de sentarse y ya luego logra sentarse. Ya, pues tu hijo ya camina. Y ahora para pararlo, es una cosa de carne tan preciosa ese niño que hasta se me antoja unos taquitos de cachete. Y después que se sienta, trata de pararse y pone así, y pone las manitas en el piso y las pompitas paradas y se para y se cae. Ya después se empieza a caminar de la mano del papá, ya camina solito. Y ahora, ¿quién lo para? Y luego empieza a correr. Pero ¿qué pasaría si luego al niño lo ponemos a que camine? Lo vamos a dañar. Si nunca lo has hecho, no esperes que de nada más porque le digas, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Allá te lo va a decir. No, tienes que aprender, tienes que empezar a tratar de buscar. En cada cosa que hagas, preguntarle. Y no quiere decir que Dios te va a mandar algo y te va a decir con claridad, pero en la medida en que te ejercites en esto, Dios te irá mostrando su voluntad. Y cada acto que hagas de la divina voluntad es un ladrillo, es una columna, es una muralla que te irá fortaleciendo. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. No solamente cuando estoy en una bronca. Qué fácil es buscar a Dios cuando estoy mal, cuando tengo una bronca. A veces bendito problema porque es cuando regresaste. Pero ya se te solucionó y después otra vez, bye, ya no me pela. Ya no pelo al Señor. Porque solamente en esa bronca es para siempre. Entonces no te extrañe que tu pseudo fortaleza tenga unos boquetes que se mete cualquier cosa. Ay, yo voy a misa, yo rezo, yo hago esto, pero no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás buscando agradarlo a Él. Esa es la fortaleza de un cristiano. Y ahí estaba la fortaleza de María y de José. Porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura. O sea, aquí está hablando de los pueblos que conquistaban, pero aquí
No estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de todo aquello que ha conquistado mi vida, me ha conquistado y ha tomado control de mí. Aquello que estaba arriba, que yo admiraba, tanto admiraba que yo buscaba dinero, poder, fama, placer, una familia como yo quiero, hacer mi voluntad. Ese es el que ha conquistado y tenía control sobre los pueblos inferiores. O sea, aquello que yo he puesto acá arriba y a lo cual me he dedicado a trabajar y a buscar como negro y querer depender de esto. Y sueño con esto, y es lo que me ha conquistado. Por eso dice el Señor, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Y yo aquí ya, bueno, ya voy a terminar, ¿sale? Nada más, fíjense, muy interesante, el Salmo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que ponerlos en los hombres la confianza. Mi fortaleza es el Señor. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. De esto se trata el Adviento, de construir una relación con Dios. ¿Por qué celebramos la Navidad? Yo decía hace unos días, porque soy un pecador, porque necesito un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Por eso celebro la Navidad, porque Él es mi sostén y mi fortaleza. Si no, pues no es más que un tiempo para estar en familia, comer rico, fiestas, posada, pachanga, regalos. Es que es un ambiente muy tierno, no es cierto. No es que sea malo eso, pero luego se vuelve lo único, lo más importante, ese sentimiento familiar, ese sentimiento. Estamos haciendo a un lado lo principal, convertirme en cristiano, seguir a Cristo y construir esa fortaleza en la divina voluntad. Por eso celebro la Navidad, para construir el reino de Dios. Más vale refugiarse en el Señor que buscar en los fuentes una alianza. Ábranme las puertas del templo, ábranme las puertas de la divina voluntad, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor. Y por ella entrarán los que viven fieles, los que le son fieles. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Imagínate, estás siendo asediado constantemente por los pueblos que te están robando y no tienes manera, y de repente viene alguien que va a construir una fortaleza y te va a proteger. Bendito el que viene en nombre del Señor, viene a construirme una fortaleza. Y termino con el Evangelio, ya no le voy a dar mucho porque ya lo dije todo. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Y busca agradar a su Dios. Y hace la comparación. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, las lágrimas, el sentimiento, el dolor, el sufrimiento. Bajaron las crecientes, la tempestad, las dificultades. Cuando dicen, Padre, me llueve sobre mojado, salgo de Guatemala para entrar a Guatepeor. Se desataron los vientos, chismes, problemas, situaciones que no puedo contener. Y dieron contra aquella casa, la que construimos en la divina voluntad. Pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. En cambio, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica,
Se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, por cualquier problema ya estás tirando la toalla, renegando de Dios, ¿por qué me pasa esto? Y luego aquello. O actuamos solamente por lo que sentimos. Bajaron las crecientes, todas esas situaciones, problemas, si no es una cosa, y vivimos en una angustia constante, en un estrés constante, que luego vienen los problemas físicos, que también las enfermedades, y no tenemos la fuerza para sostenernos. Y los vientos, y vieron contra aquella casa, son aquellos católicos que se dicen católicos o nos decimos católicos y no sostenemos ningún problema. No tenemos la fuerza para enfrentar nada. Y creemos que es la obligación de Dios protegerme de todo eso, que no pase, que se vaya todo, o sea, pero sin yo construirla en la divina voluntad. Y creo que el Señor, termino con la antífona de la comunión, vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador. Construyamos nuestra ciudad, donde Dios sea quien la construye y nosotros somos, a través de su divina voluntad, quien va colocando los ladrillos. Si no, seguirás siendo arrasado por tus pensamientos, tus sentimientos, tus miedos, tus pasiones y por lo que hagan los demás. Y serás presa fácil de Satanás. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.